En esta ocasión vamos a mirar algo que parece, digamos, de otra área, pero no es lo mismo, es exactamente lo mismo, porque aquí dieron totalmente vuelta un texto, es decir, que si tenía un sentido, lo dieron vuelta y le cayó al pelo y lo dejaron ahí. Se han hecho cosas que cuando uno lo mira, estudiándolo, es terrible. Terrible por las acciones, las cosas, y que muchos que estén en la iglesia nunca hayan advertido de estas cosas, es algo que realmente ofensivo, porque se nota claramente que son empleados de sistemas y que no le importó nunca jamás la vida de nadie ni nada, no son más que eso. Muy pocos les interesó, por eso la iglesia llegó a donde está hoy. Vamos a ver en Santiago el cambio que han hecho en un texto que se dice una cosa, pero que Dios dice otra cosa, como todo lo que vamos a probar. En Santiago capítulo 4, verso 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que muestra un pasaje en donde el cristiano, si entiende las cosas que son buenas y hay una oportunidad de hacer eso bueno y no lo hace, le es pecado. Lo ubica que posterior al acto de no hacer lo bueno, obviamente es pecado. ¿Dice eso el Textus Receptus? Si leemos en la versión Reina Valera 1569, dice: el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. La persona no hace lo bueno porque está en pecado, porque vive en pecado, eso es lo que dice realmente. Entonces, no practica lo bueno, ni le interesa hacerlo, o simula que no lo puede hacer, porque él vive en pecado. Esa es la realidad del texto. Y eso es lo que realmente Dios habla, de que si uno no practica lo bueno, se excusa de hacerlo, es porque está en pecado ya. Ya tiene pecados ocultos. Tiene situaciones de pecado interno, por eso es que no quiere practicar lo bueno. Entonces no le dice a las personas lo que le tiene que decir, no enseña lo que tiene que enseñar, no corrige lo que hay que corregir, porque el mal está en él. En cambio, dieron vuelta el pasaje para que cuando se note que no hizo lo bueno, recién se reconozca que hay algún mal. No, está el mal, por eso no hace lo otro. Es al revés exactamente. Entonces, con estos espantosos cambios, ¿cómo se va a hablar la palabra de Dios? O sea, que si usted viene una persona y le dice: che, ¿vos por qué no le enseña a la gente? Y bueno, vos sabés que no, es porque está en pecado, dice la Biblia. Porque si él viviría en santidad, haría vivir a la iglesia y a las personas en santidad. Pero él no le enseña la santidad porque él vive en pecado, por eso. Y eso es muy directo en el Textus Receptus y muy contundente. Entonces había que darle vuelta para alejar de esa realidad tan definida, ¿no? Eso es lo que han hecho, un desastre de lo que se dice la palabra de Dios. Además, en Hebreos también habla de la redondez de la tierra, no lo voy a tocar, sino voy a hacer la mención solamente. En Hebreos 1:6, allí en el Textus Receptus vuelve a mencionar Pablo o el escritor de Hebreo la redondez de la tierra, que nosotros no lo tenemos en la Reina Valera 1960. Vamos a mencionar, si en asunto legislativo hay algo que es definitivo, es cuando se habla de abolir. Bueno, vamos a ver qué dice Pablo en Hebreos capítulo 7, verso 18, en cuanto a la ley mosaica. En cuanto a aquella vida que le ordenó vivir Dios a Israel hasta que llegue Jesús, hasta que llegue el Evangelio. ¿Qué sucedió con esa ley, ese modo de vida? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. O sea que en la versión Reina Valera 1960 expresa la palabra abrogar, más allá de que tiene una connotación de separarlo de las leyes,
simplemente indica que uno no puede ya peticionar por aquellas cosas, más rotundamente, es decir, no puede pedir, no puede porque fue separado de esas leyes que se puede actuar de ese modo. ¿Eso fue lo que Pablo escribió? No. El apóstol Pablo, o el escritor de los Hebreos, claramente dijo, no va más eso. ¿Por qué? Textus Receptus 1569 dice, el mandamiento precedente, cierto, queda abolido, destruido, eliminado, por su flaqueza e inutilidad. No da lugar a ninguna opción de probabilidad de algo. Quedó eliminado, abolido, destruido. Eso es lo que rotundamente menciona allí. Pero hay otras cosas que se han hecho que realmente en el Textus Receptus están clarísimas, pero era necesario enturbiar el agua limpia, era necesario enlodar un poco la pista, embarrar un poco el asunto, para poder hacer cualquier cosa del Evangelio, y eso se hizo. Vamos a ver un pasaje bíblico en donde, ¿cuál es la situación en la cual la iglesia debe estar y esperar a Jesús? Que hoy en día la iglesia solo debe esperar, pero el Textus Receptus dice otra cosa. Hebreos capítulo 9, verso 28 dice, versión Reina Valera 1960, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea que, si nosotros leemos objetivamente este pasaje, Jesús viene sin relación con el pecado para llevar a los que le esperan. ¿Qué se hizo acá? Se separó la condición en la cual le deben esperar y se relacionó la situación del pecado con Jesús, para que quede así, de esa manera, un texto en donde define algo, pero que no es lo que habló el escritor de los Hebreos. ¿Por qué? Mire con atención lo que dice el Textus Receptus. Así también el Cristo es ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, o sea, para eliminar los pecados de los que creen en Él. La segunda vez se manifestará para salud de los que sin pecado le esperan. O sea que cuando se hablaba de pecado era con relación a la gente que puede pecar y deben saber que tienen que estar viviendo en santidad. ¿Qué hicieron? Hicieron una relación con Jesús al tema del pecado y a la gente sin mención del mismo. ¿Será que la Biblia Reina Valera 1960 es la palabra de Dios? Me parece que no. Porque si tiene semejantes cambios en donde tan claro el apóstol escribió indicando la segunda vez se manifestará, es decir, su venida para salud de los que sin pecado le esperan. No simplemente que hay que esperar a Jesús. Ya viene el Señor, hermano, sepa que el Señor viene. Sea consciente que viene. No. Tiene que vivir en santidad porque Él viene, es el asunto. Y sin pecado es lo que realmente es el mandamiento. Y es exacto. Eso es lo que realmente corresponde. Es una cosa realmente que sin palabras para indicar lo que está hecho. Pero claro, la mente criminal, ese reino, el misterio de iniquidad, iba a hacer todo lo posible para hacer lo menos efectivo posible todo lo que tiene que ser el testimonio de Dios a través de la Biblia, y que cuando se predique no se hable nunca lo que Dios dijo, sino otra cosa. Y eso es lo que se está haciendo hace años. Por eso la ineficiente que es el Evangelio y la predicación del Evangelio que se hace. Porque al utilizar la Biblia se tiene que predicar cualquier cosa, se tiene que hablar de un modo distinto a lo que el Espíritu Santo de Dios habló, a lo que los apóstoles hablaron y a lo que Dios ordenó que se hable. Y como consecuencia de eso es una cuestión diluida, totalmente ajena a la voluntad de Dios. Como consecuencia no es efectivo, no es útil. Y resulta siendo algo totalmente efímero y algo totalmente sin fruto. Porque no es la palabra genuina de Dios, es una adulteración de la Biblia. Y se está hablando otra cosa. Bueno, en el próximo programa continuamos con este asunto más que interesante. Hasta entonces.